Listo. Bueno, se me fue la... ¿Estamos ahí? Sí, Sí. Bueno, dijimos entonces que en la estadística hay conceptos... Está muy grueso esto. Esperen que giro, ¿eh? Ahí estamos. Que son importantes, ¿no? A la hora de hacer un estudio estadístico, hay conceptos que son importantes. Y dijimos que está lo que es la población, ¿sí? Dijimos que está la muestra, están los datos, y lo que vamos a agregar a estos conceptos es que cuando uno hace una determinada encuesta, lo que va a hacer es, digamos, los que hacen el trabajo de campo, es ir o con una tablet o con una carpeta y van a ir volcando, ¿qué cosa? Respuestas de lo que vaya a preguntar. ¿Sí? Van a ir volcando respuestas. Bueno, esas respuestas que nosotros podemos obtener a la hora de hacer una encuesta, digamos, se me están relacionando con los tipos de variables que hay. ¿Sí? En los tipos de variables, básicamente se diferencian en dos: cualitativas y cuantitativas. ¿Estamos? Si bien en los videitos que leí es como más profunda, esto de seguir dividiendo la cualitativa en otras dos y así, las cualitativas son básicamente las que refieren a una cualidad. Si yo voy a preguntar, no sé, banda musical que escucho, color preferido, de qué cuadro sos, me están dando referencia o me están dando una respuesta cualitativa, ¿sí? No es algo numérico, es algo que tiene que ver con un gusto personal, o con algo que esté pasando con un determinado producto, por ejemplo. Ahora, cuando yo voy a preguntar sobre cantidades, estoy acá, estoy en la cuantitativa, ¿sí? Y las respuestas van a poder ser dos, ¿no? Una respuesta que va a ser discreta y la otra que puede ser continua. Así se dividen la variable cuantitativa. Discreta significa que el resultado de esa pregunta va a ser un número natural. ¿Sí? Que se puede contar, un número natural. Y cuando hablamos de una respuesta, a ver, ¿qué puede ser la respuesta que yo digo un número natural? Y me preguntan, no sé, cantidad de hermanos, cantidad de televisores, cantidad de celulares. Las respuestas no pueden ser ahí, y bueno, tengo un hermano y medio, tengo un televisor y un cuarto, sino que siempre van a ser respuestas que refieren a una cantidad concreta, ¿sí? O sea, un número natural. ¿Estamos? Incluido el cero, porque bueno, si bien el cero no pertenece a los números naturales, la respuesta que puedo tener, en este caso, si bien digo que es un número natural, incluye al cero. Y la continua es cuando, por ejemplo, me están preguntando, no sé, peso, tiempo, velocidad, o sea, un montón de situaciones que pueden ser respuestas que su número sea un número racional, o sea, una fracción, un número decimal, por ejemplo. ¿Sí? Bien, nosotros lo que vamos a trabajar hoy vamos a realizar un estudio estadístico que tiene que ver con, digamos, la cantidad de horas que utilizan determinada población en una empresa, ¿sí? La cantidad de horas que utilizan para dedicar a Internet mientras trabajan, como les pasa a ustedes, ¿sí? Busco un ejemplo algo representativo.
Entonces, decimos, supongamos que vamos a realizar este estudio estadístico, ¿sí? Y cuando uno realiza un estudio estadístico se requiere decir, bueno, vamos a hacer una encuesta a algo, ¿está bien? Una vez que tengamos esa encuesta, vamos a tener todos datos desordenados, lo vamos a ordenar en lo que se llama tabla de distribución de frecuencias. ¿Estamos? Entonces, el problemita sería así. Se realiza una encuesta a 20 empleados de una empresa acerca de la cantidad de horas que dedican a Internet en horario laboral, ¿no? Entonces, sabemos que la cantidad de empleados fueron 20, que sería la población, ¿sí? En realidad es la población, y no sé, 20, depende de la empresa. Tranquilamente esa población podría haber sido una muestra, porque supongamos que tenemos una empresa de 500 personas, y yo la verdad no tengo tiempo para encuestar a todos, y encuesto a una parte, a un subconjunto, entonces ahí estaríamos hablando que le estamos encuestando a una muestra, ¿sí? O puede ser una multinacional que lo que hace es tomar determinados subconjuntos en los distintos países, bueno, eso sería una muestra, ¿sí? En este caso, supongamos que los datos que se obtienen son los siguientes. ¿Se ve algo o no? Sí, sí, se ve. Bien, entonces tenemos, la cantidad de encuestados fueron 20, esa cantidad de encuestados depende el estudio, la encuesta, puede haber sido una muestra o puede haber sido la población entera, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Los vamos a organizar en una tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Acá lo que les pido a ustedes es que vayan tomando apuntes, y si no, bueno, va a quedar en el videíto, porque van a empezar a aparecer algunas... ¿Qué sería el 1, 2, 4, 3? Bien, y esas serían las respuestas Ah, que dieron los empleados, ¿sí? A ver, esas respuestas podrían haber sido 1 hora y media, 2 horas, en horas, exactamente, ¿sí? Creo que hay Entonces, 21, pero no sé si eso va a cambiar en lo... No, son contaste 20, 21, por ahí me le parece. agrego uno más, ¿eh? A ver, contamos. No, 20, 20, 20, No, son 20, 20, son 20. Son 20. Yo conté uno de más, pero en el apuro. Bueno, Ya dale, estaba no hay más para problema. atrás, Diego. Bueno, ¿qué pasa? En esta distribución de frecuencias, nosotros lo que vamos a tener acá, en esto del XY, que es una X con subíndice Y, va a ser nuestra variable, ¿no? Y nuestra variable en este caso es una variable discreta porque me respondieron en horas exactas, ¿sí? Si se hubiese puesto 2 horas 45, bueno, estaríamos en otro tipo de variable, pero eso vamos a ir más adelante. Bueno, a la hora de ordenar, ¿sí? Aquí tengo otro que viene. A la hora de ordenar, ustedes dicen, bueno, cuadrito doble entrada, ¿y qué hago? Pongo, ¿cuántos respondieron 1? ¿Cuántos respondieron 2? 3, 4 y 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo hubiesen ordenado así o no? Sí, sí. Porque comparten algo, no tienen en común eso. Exacto. Bien, ¿qué pasa? Cuando un dato se repite más de una vez, en estadística se llama frecuencia absoluta, y va a ir con una F minúscula y un subíndice I, FI para nosotros. ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces, ¿ahí qué voy a decir? Bueno, el 1, ¿cuántas veces se repite? El 1 se repite 2 veces. 2 veces. El 2 se repite
4 veces. El 3 se repite 8. 4 el 4. Y 2 veces el 5. Ahí estamos. Bien. Bueno, ahí, digamos, cualquiera de nosotros, si no supiéramos nada de estadística, dicen, bueno, agrupen, más allá del XY y el FI, que eso después sirve para que tengan ustedes en común a la hora de utilizar algunas fórmulas que les voy a dar, los hubiesen ordenado así, más o menos sería algo así parecido a esto. ¿Cómo representaste, Martín, frecuencia absoluta? ¿F qué? F subíndice I. Perfecto, gracias. ¿Sí? Bien. Después, Perdón. otro dato, sí, pregunten. Que sea X subíndice Y y F subíndice Y, ¿tienen alguna relación que las dos sean con un subíndice Y? El subíndice I significa que esa cantidad de datos puede variar. En este caso, fíjate que la cantidad de rango de datos que tuviste fue del 1 al 5. El XY significa que ese de 1 a 5 podría haber sido de 1 hasta donde hayan respondido, ¿sí? Refiere a una cantidad genérica. Lo mismo con el FI. Puede haber sido que en vez de encuestar a 20, hubieses encuestado a 1.000.000, y bueno, hubieses tenido variabilidad seguramente de respuestas. Es solamente para que ustedes después tengan de manera común reemplazos en fórmulas que yo les voy a dar. Pero no los quiero asustar con fórmulas porque quiero que entiendan que esta primera parte no trae demasiados inconvenientes más allá de conceptos nuevos. ¿Sí? Nuestra segunda frecuencia va a ser la frecuencia acumulada, ¿sí? Y ese va a ir con una F mayúscula. Bien. ¿Qué es la frecuencia? La primera F era minúscula, profe. ¿Cómo? Sí, minúscula. Bueno, pero lo pueden ir arreglando. La F mayúscula nos va a referir a nosotros que es la frecuencia acumulada. ¿Sí? Es la frecuencia acumulada. ¿Qué significa la frecuencia acumulada? Significa cada dato ordenado de menor a mayor, cómo se va acumulando con su anterior. Entonces, por ejemplo, el dato 1, ¿sí? Que es una hora, hubo 2 personas que respondieron que están una hora en internet, ¿sí? No tiene con quién acumularse, porque con 0 no respondió nadie. Entonces su frecuencia acumulada es 2, o sea, se repite la primera frecuencia. ¿Tá? Ahora, el siguiente dato, que son 2 horas, hubo 4 personas. Si lo sumo con su anterior, su frecuencia acumulada es 6. ¿Está bien? ¿Qué más? Si ahora sumo el dato 3, va a ser 14, 18 y 20. Este 20 siempre va a tener que coincidir con la suma de toda la frecuencia anterior, que también tiene que haber dado 20, que es la cantidad de encuestados, ¿sí? Ahí es donde hubiésemos dicho, bueno, hubo un dato de más, en esto que les pasó a algunos, o un dato de menos, ¿sí? Entonces siempre estos dos datos, que es el total, tienen que coincidir. ¿Estamos? Tienen que coincidir. ¿Qué serían las dos frecuencias, profe, que tienen que coincidir siempre? Las dos frecuencias que, digamos, cuando uno termina de sumar la frecuencia acumulada, o sea, en esta columna, tiene que coincidir este 20 con la cantidad de encuestados, que siempre te tiene que dar al sumar la primera columna. ¿Está? Bien. Otra frecuencia que vamos a ver es la frecuencia relativa, que va a ser con una F minúscula y una R. Frecuencia relativa. Bueno, la frecuencia relativa, básicamente lo que me va a decir, me va a relacionar un montón de conceptos. Un concepto es el concepto de probabilidad, otro concepto es el concepto de porcentaje, ¿sí? Porque fíjense, si yo quiero decir, las personas que contestaron 1 hora fueron 2, decir
su frecuencia relativa relacionada a ese dato es 2, en realidad tengo que decir que hubo 2 personas que contestaron de 20. Hubo 2 personas de 20. Eso más adelante ustedes van a decir que si esa cantidad de respuestas que tuvimos están metidas en una bolsa, así con recortes, ¿no? Y quiero saber la probabilidad de que si yo meto la mano y saco uno de esos papelitos de esa bolsa, y quiero saber la probabilidad que sea una persona que está 1 hora en internet, y bueno, la probabilidad va a ser 2 de 20, o sea, 2 porque hay 2 papelitos con 1 hora, y 20 que es el total, ¿sí? Claro. 2 de 20, más fácil. Si yo tiro un dado al aire, y quiero saber la probabilidad de obtener el número 3 es uno solo. La cantidad de números que tengo en el dado son 6, o sea, 3 de 6. ¿Se entiende ahí el concepto? No, Bien. Sí, sí. ¿No? Ah. ¿Quién yo nos no lo pregunten? entendí. ¿Es 1 de 6? Yo, profe, no lo entendí. Si yo tiro el dado al aire, ¿está bien? Tiro el dado al aire y quiero saber la probabilidad de que salga 3, ¿sí? El 3 aparece ¿cuántas veces? Aparece una vez. ¿Y cuántas posibilidades tengo? Ahí. Tengo 6. Entonces la probabilidad ahí va a ser la cantidad de casos favorables, que en este caso es 1, y la de sobre la total, que es 6. ¿Sí? Es 1 de 6. Está bien. ¿Estamos? En este caso, si vos tenés todos estos datos en una bolsa y querés saber la probabilidad de que la persona que elijas haya estado 1 hora, ¿sí? Vas a tener, ¿qué cosa? Vas a tener 2 de 20, 2 de vas a 20. tener 20 papeles, ¿sí? En el caso de que esté 2 horas, vas a tener 4 de 20, uy, acá borré, 4 de 20, 8 de 20, acá queda... Profe, la teoría de la frecuencia relativa, acumulada y absoluta está en la plataforma. No, está acá en lo que te estoy diciendo yo, como si estuvieses tomando apuntes. ¿Ya te querés ir? 4 de 20. No, es que estoy tomando apunte, pero no, la teoría no, por eso. Ah, bueno, algo importante que no les dije. Lo que está grabando Pablo ahora, después se los va a cobrar aparte. No, esto va colgado de la plataforma. Dale, dale. Son 500 pesos por clase. Más o menos, sí. Más o menos. Oh, también. No, digo, esto Para que yo... probar. No, les hago una rebaja, tercero. 300. No empecemos con segundo tercero porque venimos bien. Cero, Pablo. Me siento Segundo, ofendido, Pablo, ¿eh? pará, Me y siento al segundo- sentido, Perdón. No. No. ¿Cuánto hay que poner para probar? Bueno, ¿me escuchan? Entonces, esto que estoy diciendo yo va a estar colgado en la plataforma, ¿sí? O sea, Pablo siempre me lo pasa el mismo día. Yo hoy que es miércoles, mañana jueves, a más tardar el viernes ya lo subo y lo tienen ahí disponible, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? A todo esto que voy a explicar hoy, ustedes van a tener un ejercicio que hacer, ¿sí? Solamente uno, les prometo que es uno solo, y es donde ahí la idea es que ustedes puedan redondear lo que expliqué yo hoy con el ejercicio que tengan que hacer, y si me trago en ese ejercicio recurro a la plataforma a ver la clase, que está grabada, ¿sí? Digo, si hubiésemos estado en la presencialidad, ustedes no hubiesen grabado la clase generalmente, ¿sí? Y lo que tomé apuntes ahí, tomé, y lo que no, medio que tengo que pedir ayuda. Bueno, acá lo bueno es que lo tienen ahí a disposición para verlo las veces que quieran. Bueno, Claro, esa claro. frecuencia relativa... Sí, dígame. No, sí. Perdón. Sí, digo, es un buen elemento. Si quieren, para no hacer lío, cortamos y volvemos a entrar. ¿Sí? Para que no se Dale, corte lo dale. que estoy explicando. Sí, Dale, profe. Sí, porque ya corta. dale. Finalizo.